Bueno, comenzamos. Hoy tenemos un tema eh, y creo que es importante que lo toquemos en este momento porque eh, sin entender a ver, la brinca es como si fuera un mosaico o veámoslo así como que si fuera un rompecabezas, no tanto como un rompecabezas, no me gusta la palabra rompecabezas, sino que es un mosaico. Está lleno de repeticiones y está lleno de detalles que no descubre uno hasta que camina hacia adelante un poco porque es un libro de meditación, así está elaborado, así está ahí. Por ejemplo, ¿verdad? Uno no descubre que en el Edén estaba el monte de Dios hasta que leo en Ezequiel y lo retrocede. Y dice, cuando el Señor habla acerca del querubín que se reveló, que es la serpiente antigua, ¿verdad? La que engañó a Adán y a Eva. En el monte de Dios estuviste, uno sabe que es un monte. Y entonces, el no entender el trasfondo, el mosaico, la historia que está contando la Biblia, se caen en un montón de errores. Uno de esos errores es, y mea culpa, como dicen los católicos, y lógicamente yo el reino lo entiendo hasta hace unos 3, 4 años atrás, y estoy todavía en el proceso de aprendizaje, no es que yo sea porque sea experto en el reino del Señor. El no entender la historia es como sacar de contexto las cosas de lo que predicamos. Cuando uno mete las cosas en el contexto del reino, uno se da cuenta que hay promesas que son de reino, que para que un individuo las pueda gozar, esas promesas de reino, tiene que tener una fidelidad para con el Señor. Tiene que serle fiel al Señor y ser fiel a la causa del Señor, porque el Señor tiene una causa, que es por lo que está hasta el día de hoy bregando con la raza humana, y es el establecimiento de su reino. Bienvenida, Claudia Castillo. Muchas gracias, buenas noches a todos. Entonces, una de las preguntas que debemos hacernos es, ¿aprueba? ¿Dice eso la Escritura o sea, en otras palabras, ¿puedo yo agarrar una promesa fuera de contexto y aplicarla a mi vida y decir es que Dios está obligado a dármela porque yo la descubrí aquí está en la Biblia, en mí esa promesa? ¿O estamos mirando mal el contexto y las promesas que Dios está haciendo está dentro de ese contexto de reino? Y lógicamente eso es como que le digan a uno, mira, aquí en el avión damos desayuno, damos almuerzo, damos cena, pero si no estás dentro del avión, no tenés derecho a nada, no vas para ningún lado, no vas viajando en la dirección que vamos todos, al destino que vamos todos. Y alguien puede decir, no, es que a mí me dijeron que esta promesa es para mí. Y andamos descubriendo promesas en la Escritura sin meterlas en el contexto del reino. Y es lo que vamos a ver, vamos a descubrir esta noche, que es necesario meterlas en contexto para poder saber que la promesa tiene una exigencia de reino. Promesas de reino versus su aplicación de manera individual. Es el tema que vamos a estar descubriendo, estudiando, mejor dicho, hoy en la noche. Iremos una de esas promesas, ¿verdad? Que nos encanta. Incluso cuando yo comencé la iglesia, miraba en esa promesa, sin el contexto, ¿verdad? Miraba en esa promesa la buena voluntad de Dios para con ¿cómo se llama? Con todos. Pero ahora que entiendo el reino, hay que meter esa promesa dentro del contexto para saber exactamente qué se necesita. Si no le va a pasar, nos pasa como una tía, ¿verdad? Allá había una cadena de tiendas que se llamaba Sears, y encontró un cupón de descuento. Y es cierto, decía, nada más que era de un Sears, que era de otra ciudad. Y ella se fue a pelear
a otra ciudad con ese cupón. Y el cupón decía exactamente, este cupón aplica solamente para la tienda tal. Pero ella se fue a pelear sin haber leído la letra chiquita, ¿verdad? Y a veces así lo pasa. Y es porque si la promesa de Dios está ahí, ¿por qué no se cumple en mi vida? Y hay muchos cristianos frustrados con su fe porque nos han vendido un evangelio de que Dios es el benefactor de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de todas las bendiciones, de todo, pero sin nosotros tener un compromiso de reino. Y ahí es donde se desbalancea la cosa. Y le damos esta promesa. Esta es una promesa del Señor. Y vamos a descubrir si es una promesa de reino o no es una promesa de reino. Dice la Reina Valera del 60, y está bonito el texto para la promesa, para ponerlo hasta en un lema de un año, ¿verdad? El año este es el año de el buen futuro que tiene Dios para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y yo como el Señor espero que me dé buen trabajo, que me tenga una muy buena empresa, que tenga una buena esposa, que tenga hijos saludables, que tenga piso en la cuenta del banco, que me muera de 150 años y de viejito, no de enfermo. Entonces me creo una falsa expectativa porque hago responsable a Dios de algo que Él nos está comprometiendo a hacer. Sacada de contexto pareciera que sí. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, como David, ¿verdad? En el Salmo 137. Tus pensamientos son más que las arenas del mar. Imaginen la cantidad de pensamientos buenos que tiene Dios para nosotros. Pero es siempre dentro de un contexto de compromiso de nosotros con el reino. Nunca puede estar fuera del compromiso nuestro con el reino del Señor. Y compromiso es compromiso. Compromiso no es que yo voy a ser un cristiano que de vez en cuando va a la iglesia, un cristiano que no ora, un cristiano que no participa con cómo se llama, con sus dones, sus talentos, en hacer, en edificar el cuerpo de Cristo o hacer crecer el reino del Señor. Yo no tengo ninguna obligación, pero sí me vuelvo un demandante de que quiero buenos cultos, quiero buenos predicadores, quiero buena música, quiero que oren por mí como tengo un problema, quiero que la iglesia esté abierta a las 3 de la mañana, si es que yo tengo problemas para estar ahí a las 3 de la mañana en la iglesia. Si el pastor lo necesito despertar a las 5 de la mañana, lo voy a despertar, que si pido oración, que los hermanos oren por mí, que si necesito ayuno, que los hermanos ayunen por mí. Entonces me vuelvo un demandante de los beneficios del reino y estoy mal entendiendo el reino. Y ese es el punto principal que vamos. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿son promesas de aplicación individual sin responsabilidad para el cristiano, para el creyente? ¿O hay una expectativa, hay una exigencia divina para que esa promesa realmente sea efectiva en nuestras vidas? A manera de ejemplo, preguntémonos, ¿y esto que acabamos de leer es una promesa de reino o es una promesa de manera individual? Si fuéramos a leer un poquito el contexto, y no lo quiero meter en el contexto todavía, ustedes ven que esta promesa está en una carta que manda el profeta Jeremías a los exiliados en Babilón. Y ustedes recordarán que Judá, que fue el último reino en caer, porque Israel fue primero, Israel fue disperso por el imperio de Asiria,
Y Judá fue llevado a la cautividad años más tarde por el imperio de Babilón, por Nabucodonosor. Cualquiera de los que escucharon ese mensaje, o déjeme decirle de otra manera, la carta era dividida para todos los exiliados. La carta le escribió el profeta Jeremías en la tierra de Judá, porque Jeremías no fue llevado cautivo hasta Babilonia. Pero incluso después de las deportaciones, él siguió profetizando. Esa carta es evidencia de esas profecías que decías ahí. Cualquiera que leyera esa carta y se quedara nada más con esa promesa, diría, hombre, ya Dios nos va a liberar. Esta cautividad va a durar que 2, 3 meses y después el Señor nos va a regresar porque Él sabe los pensamientos que tiene, que son de bien y no de mal. Y la expectativa que yo tengo es no quedarme aquí de esclavo en Babilonia, sino de regresar a Jerusalén o alguna de las ciudades de Judá, de donde yo soy originario. Entonces, esto va a durar poco tiempo. La realidad nos dice que la gran mayoría de personas, oiga bien esto, que fueron oyentes de esta carta, no regresaron. Para la gran mayoría de oyentes, esta promesa no se cumplió. Y entonces uno, ya desde la historia misma que nos narra la Biblia, uno debe saber, momento, y que acaso no dice el apóstol Pablo que las promesas del Señor son sí en Él y en Él son amén. La pregunta realmente que debemos hacernos no debe descansar en que si Dios va a cumplir la promesa o no la va a cumplir. La pregunta que debemos hacernos es, si yo estoy siguiendo las exigencias divinas para que esa promesa tenga cumplimiento en mi vida. Porque de otra manera, es como querer exigir que me paguen el aguinaldo en el Banco Agrícola y yo no he ido a trabajar ni un día. Y ahí nadie me va a defender porque ninguna institución le va a pagar a uno aguinaldo sin haber ido a ¿cómo se llama? A laborar en un determinado periodo de tiempo. El problema que tenemos hoy día es que la gran mayoría de púlpitos hablan de estas promesas porque es lo que la gente quiere oír, pero no la mete en el contexto del reino. Entonces la gente oye la promesa y dice que chévere. No, sí que Dios tiene un futurazo para mí, tiene unos planes y unas cosas y que yo me merezco lo mejor y la casa ya la empiezo a ver fea porque necesito una casa de mayor tamaño en el carro, porque si los pensamientos de Dios son para bien, son de bien y son de tener un mejor futuro, entonces ya lo hicimos. Y así muchos cristianos, amados, se decepcionan de su fe. Porque el gran problema es que han creído en una verdad parcial y una verdad parcial es siempre una mentira. Esa es la estrategia que Satanás ocupó para engañar a Adán y a Eva y les contó medias verdades y les ocultó la mentira. Es cierto que Dios no le permite comer de todo, no dijo la mujer. Dios sí nos permite comer de todo, solo de este árbol. Es el árbol de la ciencia, el bien y el mal, no podemos comer porque en el momento que comamos vamos a morir. Ah, no, dijo la serpiente. No se van a morir contradiciendo la palabra del Señor. Y cuidado, amados, cuando los que enseñamos escritura
enseñar nada más el lado amable, el lado bonito, porque la gente anda con la comezón de oír el lado bonito. Pero no quieren escuchar la totalidad de la palabra. Y siempre, siempre, siempre de los siempre hay una exigencia de reino. Para no quedarnos en cómo se llama, en teoría nada más, vamos a algunas promesas que son de reino y que su cumplimiento no se llevó a cabo en los individuos. Pero sí, por ser una promesa de reino, el Señor la mantuvo firme y sólida hasta que esa promesa se cumpla. Pero se cumpla en aquellos que realmente se someten a la soberanía de Dios. Primer ejemplo, Adán y Eva. Génesis 1, 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es una promesa de Dios. Yo no puedo decir una promesa de Dios para Adán y Eva. Y como es una promesa de Dios, no importa lo que Adán y Eva hagan, esa promesa se va a cumplir. Y uno tiene que ver el mosaico, no puede ver nada más el versiculito, porque ahí es donde se pierde, por querer ver nada más la parte bonita del asunto. Más adelante nos damos cuenta que para que esto sea una realidad, en el plan original que Dios tiene, hay una exigencia divina. Y esa exigencia divina tiene que ver con guardar y preservar el jardín del Edén y no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre falla, cuando Adán y Eva falla, la humanidad falla, le falla al proyecto, al plan de Dios, Dios no tiene más remedio que echarlo, así como había echado al querubín del que hablamos el domingo, que es Satanás, el diablo. Así también tuvo que sacar a Adán y a Eva de su gloria. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Por cuanto todos pecamos, porque en Adán y Eva pecamos todos. O sea, lo mismo hubieras hecho nosotros si hubiéramos estado ahí. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria del Señor. Estamos fuera del Edén. El proyecto del Edén no es una realidad, ni siquiera en este momento de nuestra existencia. Ya nos encantaría a nosotros, ¿verdad?, vivir en un paraíso. Ese paraíso se perdió. Dios es el que ha establecido los puentes para que regresemos a su presencia, con la promesa de que ese paraíso lo vamos a reencontrar cuando se establezca el reino eterno del Señor aquí en la tierra. Mientras tanto, la oración que hizo Jesús, ¿verdad? Yo no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mal, porque maldad hay en este mundo. Y los hijos de Dios, por más creyentes que seamos, por más fieles que le seamos a Dios, estamos expuestos a la maldad de este mundo. ¿Se cumplió esta promesa en Adán? No, porque a raíz del pecado de Adán, el Señor... Y hermana Carmencita. Pastor, quiero entender algo. Bueno, en Segunda de Pedro, donde dice que el Señor nos ha dado preciosas y grandes promesas. Correcto. Y yo aquí tengo, a saber de dónde saqué este número, pero yo anoté 3,565 promesas. Y entonces, entonces las promesas, todas las promesas, ya sea promesas de reino o las promesas individuales, todas tienen una premisa. O sea, toditas. Tenemos que hacer algo. No es que tengamos que hacer, sino que siempre hablando de la voluntad de Dios, siempre que estemos en la voluntad de Dios, esas promesas se van a cumplir. Correcto, exactamente.
O sea, todas las promesas. Por eso es que no podemos sacar las promesas de su contexto. Y el contexto es solamente los versiculitos que están arriba y están abajo. Es todo el contexto, la historia que está contando la Escritura. Porque si vamos a ver las promesas que Dios hace específicamente, que tienen y que van a tener su total cumplimiento, son las promesas que incumben y que tienen que ver con su rey. A pesar de las tonteras que hagamos los seres humanos. Pero el gran problema no es que si Dios va a cumplir o no la promesa, porque Dios es fiel, va y la va a cumplir. El problema es que si la va a cumplir en mí. Porque puede ser que no sea, si yo soy burro, hablando de rebelarse, va como los reyes que se fueron tras otros dioses. Pero vienen mis hijas y son fieles al Señor. La promesa se va a cumplir en ellas, pero yo me voy a quedar fuera. ¿Se cruel la promesa del Señor? Claro que se va a cumplir, porque Él es fiel. Es más, esa promesa que hizo el Señor en Génesis 1:26 ¿cómo se llama? A la humanidad, ¿cuándo creen ustedes que va a tener su final, su total cumplimiento? En el reino eterno. Pero mientras tanto, estamos luchando con una tierra, un planeta, que ha sido sujeto a vanidad, como dice el apóstol Pablo. Dice, la tierra, la creación, dice el apóstol Pablo, hablando de lo que fue creado en este planeta. La creación fue sujeta a vanidad, no por voluntad propia, sino porque le había sido entregado al ser humano para sojuzgarlo. Y lo que le dijo el Señor, ¿verdad? Después, Adán, espinas y cardos te van a producir y vas a comer el pan de cada día con el sudor de tu frente. No es el plan original del Señor. El plan original del Señor es que replicáramos el Edén a lo largo y ancho de la tierra, y eso hubiera sido más. Trabajar haraganes no hubieran. Lo que dice acerca de lo que dice Pablo, de que este mundo fue sujeto a vanidad, quizá hay que entender la palabra vanidad como una ilusión que Satanás ha llevado al hombre para decir, este es un reino perfecto. Porque la gente, y hablemos la verdad, pastor, en muchas iglesias se le predica que no, usted tiene que ser próspero, que usted es sano, y esa es una vanidad, es decir, algo ilusorio que quiera ser no es maquiavélico, porque le dan una falsa esperanza a la gente y la gente mejor prefiere luchar por este mundo que por la promesa verdadera que Dios ha dejado para un reino venidero. Y ahí es donde Pablo entra a decir, este mundo se ha sujetado a vanidad, o sea, se ha hecho vanidad, es decir, te han mostrado un espejismo de lo que no es. Sí, pero el punto del apóstol Pablo es que a raíz de la caída del ser humano, de la expulsión del ser humano del Edén, la tierra no da su potencial total para lo que fue diseñado. Imagínate cuántos millones de personas nos hemos alimentado de la tierra. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo sería la vida si hubiéramos sido obedientes al Señor y nunca hubiéramos comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Esto fuera el Edén completo por todos lados, donde lo quisiéramos ver, porque hubiéramos llevado la gloria del Señor a todas partes. Que eso era la idea del Señor, el proyecto, y sigue siendo el proyecto de Dios. Ahora hay que tener cuidado con la promesa que ¿cómo se llama? Que tomamos para nosotros. El primer cuidado que debemos tomar es metámoslo en el contexto, porque nos quedamos nada más con lo bonito. Metámoslo en el contexto. Siempre veamos cuál es, y todas las promesas tienen una exigencia divina. Les leo otra, que la gente, los cristianos lo leemos y todo es un paraíso. Parece que no hay una exigencia divina en medio. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, como Dios es mi Dios, no me tiene que faltar nada. Bueno, y no ve al apóstol Pablo que dice que ha aguantado hambres por andar predicando el evangelio. Y como que no le ha faltado nada, él mismo dice, yo sé tener abundancia y sé tener también escasez.
Y tener escasez no es tener todo. Es comer salteado, ¿verdad? Por andar predicando el evangelio. Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Por qué dice nada me faltará? Porque la palabra pastor que ocupa David en ese contexto, y un jueves de esto lo vamos a ver y les va a quedar clarito, el Señor le llama pastores a los reyes, porque son los reyes los que tienen que pastorear al pueblo. Tú tenías razón cuando arrancamos, que los reyes dictan las leyes, porque los reyes eran el Congreso, el sistema de justicia, el sistema. Ahí lo único de contrapeso que tenían los reyes eran los sacerdotes o los profetas, cuando se salían del huacal. Pero ellos tenían un gran poder para guiar al pueblo en la dirección apropiada y vivir bajo la soberanía de Dios, o hacer que el pueblo se disasociara del Señor y se fueran tras otros dioses. Siempre en todas estas promesas hay una exigencia de pertenencia. A ver, no que quería agarrar esto de último, pero quiero que ustedes lo vean. Vamos a irnos a los evangelios. Y aguántenme un ratito, simplemente para que ustedes vean. A ver, yo tuve una clase en el INCAE, la primera clase de administración de negocios, es que a veces, por no entender cuál es el problema, no entendemos cuál es la solución. Este es como un médico, ¿verdad? Si no sabe cuál es la causa raíz del problema, va a andar atacando los males que se desarrollan a partir de la raíz del problema. Y ahí es donde a veces andan adivinando, que yo creo que es tal cosa, que yo creo que es tal otra. Pero cuando uno sabe la causa raíz del problema, entonces uno puede proponer la solución. ¿Sabe Dios cuál es el problema? Por supuesto. ¿Sabe Dios qué es lo que se ha perdido? El divorcio que ha habido de la humanidad con Él. Por supuesto. ¿Qué es la esencia de lo que se perdió? De que los seres humanos, incluyendo su pueblo Israel y Judá, no quisieron vivir bajo su soberanía. Pero aparece nuestro Señor Jesucristo a predicarnos el evangelio. No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de la sanidad divina, aunque Dios prospera, aunque Dios sana, eso no tengamos la menor duda. No el evangelio de piña colada. Piña colada es que vivimos un evangelio ahí de solo andar de concierto en concierto y de evento en evento y de viaje en viaje. No. ¿Qué es lo que vino a predicar el Señor? ¿Cuál fue su mensaje? Porque si había un problema, Él vino a resolver ese problema. ¿Y cuál es el problema? Que habían divorcios. Claro que habían divorcios. Que había pobreza. Claro que había pobreza en los tiempos del Señor Jesús. Habían leprosos. Por supuesto que habían leprosos. Habían viudas. Por supuesto que habían viudas. Pero ¿en qué se enfoca el Señor? ¿Cuál es el centro de su predicación? Descubrámoslo. Dice Mateo 4, cuando Él comienza su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, porque Juan es el que fue el precursor, el que abrió la brecha para que el Señor apareciera en el escenario de Israel predicando el mensaje que tenía que predicar. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum. Capernaum es al norte, en la parte de Galilea, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí,
históricamente, amado, esas son las regiones que pertenecían al reino del norte. ¿Y qué pasó con el reino del norte? Que el reino del norte, la gente israelita propiamente dicha, fue dispersa por todas las naciones, y el rey de Asiria mandó gente extranjera a vivir a la tierra de Israel. Entonces los de Judá, cuando miraban semejante desastre, hablaban de un Israel, de un Galilea de los gentiles, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Por eso le llama Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Qué era lo que predicaba? Los que quieran pisto, vengan a mí. Los que quieran sanidad, vengan a mí. Los que quieran tener un hogar saludable, vengan a mí. Los que quieran tener prosperidad en sus negocios, vengan a mí. Los que quieran tener buenas relaciones con su familia, vengan a mí. Porque esos son los síntomas de algo que está mal. O sea, son las consecuencias de algo que está mal. El Señor va a ir a la raíz siempre del problema. ¿Y cuál es el problema? A decir, a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que se perdió en el Edén está aquí con ustedes, porque el Dios invisible ha tomado un cuerpo humano para venir por amor a nosotros, a rescatarnos, para trasladarnos de las tinieblas a su reino de luz admirable, a su reino celestial. Miremos si no, yo hice un pequeño análisis nada más de cómo se llama, puse ahí, si ustedes ven, la frase el reino de los cielos, y me clavé nada más en cómo se llama en Mateo. Si ustedes ven ahí el reino de los cielos en Mateo, la palabra, exactamente la frase, el reino de los cielos, ahí dice, los que pueden leer ahí, dice que hay 30 resultados. En otras palabras, hay 30 pasajes, 30 veces que se dice, que se expresa el reino de los cielos en 29 versículos. Pero esa era la única manera como el Señor se refería al reino de los cielos. No. Miremos ahora si buscáramos el reino de Dios, que es exactamente lo mismo. Cuando ponemos la frase el reino de Dios siempre en Mateo, existe esta frase 58 veces solamente en el Evangelio de Mateo, en 57 versículos. ¿Qué predicaba el Señor? Y solo con esto ustedes pueden entender la predominancia en la predicación que tiene el Señor con respecto a su reino, porque Él sabe que eso es lo que está mal. Lo que está mal aquí no es que el alcalde lo vamos a cambiar es que el diputado, es que cambiemos de gobierno, que cambiemos de sistema, porque en ese ir y venir hemos pasado siglos y cada vez estamos más patas arriba. Problema no es que nos repartamos millones de dólares entre todos y nos hagamos millonarios y no importa que endeudemos al país y que lo paguen los tataranietos nuestros. ¿Cuál es el problema que de Dios en todo esto? Lo que ya nos dijo en Génesis, que el reino de los cielos se ofreció para gobernar este planeta, pero lo perdimos. No, fuimos expulsados del reino del Señor, fuimos expulsados del Edén, pero el Edén está a nuestro alcance si obedecemos la voz de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que entremos a ese reino, no por mérito propio, sino por los méritos de Él. Y se queda ahí el asunto. Si solo ponemos la palabra reino, porque hace referencia también al reino de Dios, y a veces no dice reino de los cielos ni reino de Dios, sino que solamente el reino, aparece 45 veces en 43 versículos. Es más que obvio
que el tema central de la predicación de nuestro Señor Jesucristo es el reino. Bueno, y que no sabía el Señor que habían pobres, que no sabía el Señor que habían endemoniados, que no sabía el Señor que había injusticia, que no sabía el Señor que habían tiranos, que habían gente aprovechándose de sus esclavos. Y hermano, todo eso son resultados, son consecuencias. Esto es como cuando uno va al médico. Es que fíjese que me duele la cabeza y siento un tic aquí, y me hace este nervio aquí, y este por allá, y este por allá. El doctor simplemente está analizando cuál es la causa raíz. Ah, mire, le voy a hacer un examen de tal cosa, porque yo quiero ver exactamente qué es lo que le está pasando. El Señor sabe qué es lo que nos ha pasado. Por eso el ofrecimiento de su reino y por eso el mensaje central de las Escrituras es el reino del Señor. Por eso, cuando el ladrón en la cruz, mire, antes de hablar del ladrón en la cruz, antes de saber de reino, ¿cómo hacíamos nosotros? Decíamos nosotros que hay que hacer para alcanzar salvación. Mire, y lo hemos predicado, hacemos el llamamiento cuando hay amigos. Mire, ¿cuántos quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador personal? Levanten la mano o pasen al frente, vamos a orar por ustedes y vamos a hacer esta oración y repitan estas palabras. Espérenme. Vámonos al ladrón en la cruz. Dijo él que recibía a Cristo como su Señor y Salvador personal. Dijo él que le perdonaran los pecados. ¿Qué fue lo que expresó? Y porque hemos adoptado una teología equivocada, parcialmente equivocada, no quiere decir que esté totalmente equivocada, porque sí, hay gente que lo hace de corazón. Yo, pequeño, hice la oración y sé que, que me convertí al Señor con esa oración, porque Dios es grande, ¿va? En la ignorancia que teníamos, Él se manifestó en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que hizo el ladrón en la cruz? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dio en el clavo a la predicación, al énfasis, a lo que el Señor quiere lograr en la humanidad. Señor, yo quiero ser parte de tu reino. Y al acuérdate de mí es, no te importa ya, los últimos que mandé allá en la Patagonia, en tu reino, ¿sabes cómo se va? Los últimos que se sientan a la mesa, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo he escuchado pastores, amados, decir que ese estaba atarantado por lo que le estaba pidiendo al Señor. No, este sabe de lo que predicaba el Señor. Este sabe lo que se había perdido en el Edén. Este sabe lo que Israel perdió o Judá perdió cuando el Señor, la gloria del Señor salió del templo y ¿cómo se llama? Fue dejado a merced de los enemigos y fueron llevados cautivos. Este sabe de reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ve que si la teología de la enseñanza del Señor concuerda con la manera de salvarnos, con la manera de trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y tiene que ver con su reino todo este asunto. Bueno, pero usted dice, es que Mateo, pastor, es que el énfasis de Mateo era predicar, como dicen muchos pastores, era para los judíos, porque los judíos tenían que ver el cumplimiento de las profetas y por eso menciona el Antiguo Testamento cada rato. Bueno, vámonos a Marcos. Si ustedes ven ahí arriba, dice Marcos. Y yo puse la palabra reino en Marcos. Y hay 21 resultados de reino en 19 versículos. Marcos es un evangelio más corto que Mateo. Otra vez, ¿de qué habla el Señor cuando habla? ¿De qué son sus parábolas cuando predica? De reino.
En Juan, pongamos la palabra reino, y muchos estudiosos se pusieron a analizar y decir, ¿por qué los otros 3 evangelios hablan siempre de como prioridad el reino del Señor? Y Juan no dice tanto de reino. Y cuando ponemos la palabra reino en Juan, efectivamente hay 1, 2, 3, 5 resultados en 3 versículos. Pero no se quedaron ahí y se pusieron a analizar, bueno, ¿qué es la frase que más repite Juan con respecto a la predicación del Señor? La vida eterna. Y la vida eterna, amados, el mismo Señor la definió que es vida eterna. Dice el Señor que la vida eterna es el conocer al Señor. Y ese conocimiento del Señor solo se obtiene en su reino. Muchos pensamos que la vida eterna es cuando nos morimos, ¿va? Y vamos a la presencia del Señor. No, la vida eterna comienza cuando somos trasladados del reino de las tinieblas a la luz del Señor. Entonces, pastor, ¿me pregunta alguien? ¿Quiere preguntar algo? Entonces, pastor, el mensaje central de las Escrituras son el deseo del corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene un reino perfecto en los cielos, que ese mismo reino se establezca aquí en la tierra. Sí, ese es el mensaje. Y como es un reino el que nos está ofreciendo, no es que si quieren casa, que si quieren carro, que si quieren mujer, que si quieren hijos, que si quieren esposo, que si quieren, ¿cómo se llama? Que les bajen los impuestos, que si no quieren pagar IVA. No es eso lo que anda ofreciendo el Señor. Anda ofreciendo un reino. Y adivinen qué. Todo reino, hasta el mismo reino de las tinieblas, tiene sus exigencias. Y para que las promesas del reino se cumplan en mi vida, yo tengo que ver no solamente lo bonito de la promesa, sino que tengo que ver cuál es la exigencia de esa promesa. ¿Cuál es el compromiso que Dios quiere conmigo? Porque esto se trata de un reino, y como se trata de un reino, se trata de ser leales y fieles a ese reino, porque tampoco podemos estar jugando. Hoy sí, el de lunes a viernes soy del mundo, de sábado y domingo soy del reino de los cielos. No se puede, nadie puede, dice el Señor, servir a 2 señores. No se puede hacer eso. No sé si queda más claro, amados, con esa explicación. Hola, hola. ¿Preguntas? Amén, sí. Por eso entonces va a ver usted que hay promesa del Señor que obtiene su cumplimiento no en una persona, sino en la totalidad, que Dios demuestra su fidelidad de esa promesa. Pero aquellos que no quieren entrar al reino, no puede cumplir esa promesa con ellos. Miramos un caso que es ¿cómo se llama? Es tema de estudio en la Sagrada Escritura. La descendencia de David. Pregunta, ¿todos los descendientes de David le fueron fieles al Señor? No. ¿Se cumplieron las promesas de reino en la persona de David? Sí, porque esa secuencia, esa descendencia venía a terminar con nuestro Señor Jesucristo como descendiente de David, porque de él viene, de la tribu de Judá vienen los reyes de Israel. ¿Me explico? Pero en un Acaz no se cumplió. En un Jehú no se cumplió. En estos que andaban disparatados no se cumplió. Hay unos que empezaron mal y tampoco se cumplió en ese momento de sus vidas. ¿En quiénes sí se cumplió la promesa de reino? En aquellos que le fueron leales y le fueron fieles al Señor. Y contaditos con una mano. Yo le saco 3
de los descendientes de David. David en primer lugar, luego Josafat y luego Ezequías, y deje de contar. Y usted va a ver la bendición que estos tres hombres trajeron a la nación porque fueron gente fiel al Señor. Pastor, pero David no le fue fiel al Señor. Yo no estoy hablando, amados, de que David es un ejemplo de moral y de cívica. David es el peor ejemplo que podamos ponerle a los niños. ¿Qué niño quiere ser como David? Mire, pastor, ¿y a usted le gustaría tener un yerno como David? No. En lo fiel al Señor, sí, pero que sea mujeriego como David, no, porque qué vida le va a dar a mis hijas. Pero con sus debilidades, con sus problemas, con sus desavenencias, con lo mal padre que fue, porque fue un desastre el que dejó a sus hijos. Dice y afirma el Señor que David era un hombre de acuerdo a su corazón. ¡Wow! ¿Por qué? Porque le es fiel al Señor. En otras palabras, nunca David se fue tras otros dioses, como lo hizo un Salomón, como lo hizo un Acaz, como lo hicieron los otros descendientes del Señor, que tuvo el Señor que levantar enemigos y castigarlos para medio corregirlos y ver de enderezar las generaciones de David. Otro ejemplo, amados, un poquito más atrás. La nación de Israel que salió de la cautividad de Egipto, les prometió el Señor que los iba a llevar a la tierra prometida. Sí, esa era la promesa. La promesa no era que iban a ir a chotear al desierto, a ir a acampar 40 años. Era que iban a ir a la tierra prometida. Se cumplió esa promesa en la vida de los que salieron. De todos los que salieron, incluyendo Moisés, se quedaron en el desierto. ¿En quiénes sí se cumplió? En Josué, el asistente de Moisés, en Caleb y en los muchachos que nacieron en el desierto. ¿Se cumplió la promesa del Señor de llevarlos a la tierra prometida? Sí, se cumplió. Está la evidencia bíblica y la evidencia histórica. Un Josué conquistando y repartiendo las tierras. Un David conquistando territorio y un Salomón consolidando el reino del Señor. Palabra que el Señor cumple. Además dice, escribe Josué, ¿verdad? En el libro de Josué, ni una de las promesas que el Señor hizo cayó a tierra. Pero para los que entraron y los que se quedaron en el camino, no sé si está claro, amados, o hay alguna pregunta. Entonces, vámonos a la promesa esa con la que comenzamos. Pregunto yo, ¿es una promesa de reino o la puedo tomar yo como una promesa individual? De reino. Es una promesa de reino, exactamente. Miremosla en el contexto. Y este es importantísimo que la veamos. En el contexto. Leamos nuevamente esa promesa, porque lo que está ahí contenido, amado, es lindísimo. Uy, que Dios tiene pensamientos para mí. ¿Y qué tipo de pensamientos tendrá el Señor? No, el pensamiento del Señor son grandes, porque Él no mira mi vida con los recursos que yo tengo. Él mira los recursos que Él tiene, ¿verdad? Para mi vida, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Metámoslo en contexto. Este es Jeremías, que manda la carta a los cautivos. Y dice Jeremías, a ver, Beatriz, si nos puede leer, alcanza a ver en el teléfono la letrita esa pequeña que no me... En este momento, pastor, sí. Veamos, dice así, Jeremías 29, del 4 al 9. Acuérdense que la promesa está en el 11, ¿verdad? Aquí estamos hablando hacia atrás de los pasajes, del pasaje este. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los
de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañéis, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos. En mi nombre no lo envié, ha dicho Jehová. Oiga bien lo que está diciendo el profeta. Esta es una carta enviada del profeta Jeremías a lo de la cautividad. Los de la cautividad, además lo que había sido transportado a Babilonia, tenían la esperanza de que ese castigo de Dios iba a ser de meses. Y se había alborotado el gran montón de falsos profetas diciendo: el Señor dice que ya lo va a restaurar y que se van a regresar a la tierra y vamos a edificar el templo y que ya dentro de poco. Y el profeta Jeremías tiene que escribir esta carta para mandársela a los cautivos. Le dice el Señor que no es poquito lo que van a estar ahí, que son 70 años. Entonces, como son 70 años, construyan casas, multiplíquese, denle maridos a sus hijas, a sus hijos, denle esposas para que se procríen, que se multipliquen. Y oren por la paz de esa ciudad a la que van, porque van a estar guardados ahí un montón de tiempo. Emma, por favor. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pregunta del mío: ¿se sostiene solita la promesa si solo leemos el versículo 11? No. ¿O es una promesa que tiene exigencia divina? Hola. Tiene exigencia divina. No sé que no se sostiene sola, pastor. No sé, se le exactamente sacada de contexto, más yo la mando a poner en un cuadro y la aplico para mi vida, y que Dios tiene los pensamientos más maravillosos para mi vida. Lo que el Señor, y es una promesa de reino, porque el Señor lo que está diciendo es: los tengo ahí por castigo, van a pasar 70 años, pero no me voy a olvidar de ustedes. Los voy a sacar de ahí y los voy a restaurar para que tengan un mejor futuro que lo que están teniendo ahorita. Pero tienen que pasar 70 años para que pases en 70 años
se murieron un montón de los que escucharon esta promesa y no se cumplió en sus vidas. ¿En quiénes sí se cumplió? En esa generación de gente fiel que se levantó, que, como dijo el Señor, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando esa gente sintió esa pasión por regresar a su tierra, el Señor despertó esa pasión en esa generación y movió todo, hasta lo que vemos ahí en Nehemías y en Esdras, de los reyes mandando emisarios y ¿cómo se llama? Con sendos materiales y metales y todo para reconstruir el templo del Señor. La pregunta, amados, nunca es si la promesa del Señor se va a cumplir. Usted puede apostar lo que sea, como dicen los gringos, You can bet your bottom dollar. Se puede apostar hasta el último dólar que tengas de que la promesa se va a cumplir. La pregunta que debemos hacernos es, ¿y por qué no se está cumpliendo en mí? ¿O qué tengo que hacer para que se cumpla en mí? Y ahí es donde tengo que investigar qué es lo que el Señor espera de mí. Porque lo que el Señor me ofrece no es carro, casa, mujer, hijo, prosperidad, que va a volar, que este año dice el Señor que va a hacer 3 viajes, uno a Cancún y otro no sé dónde, porque así hablan los falsos profetas, lo que ofrece el Señor es un reino, y en ese reino hay un rey, y en ese reino hay justicia, y esa justicia no se define por lo que yo defino como justicia, sino por lo que el Señor dice que es justo a través de su palabra. Y cuando yo sé que se trata de un reino, porque ese es el ofrecimiento que el Señor hace a la humanidad, el reino de los cielos se ha acercado. Y entiendo que el reino es prioridad, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué es lo principal? Su reino, su justicia. La pregunta que debemos hacer esta noche es, ¿y somos parte de ese reino o no somos parte de ese reino? Marlon. O sea, pastor, en otras palabras, se ve mal. Por ejemplo, yo me acuerdo que había una Biblia que dice Biblia de promesas, ¿verdad? Y estaban promesas rojas y ahí usted dice, y obviamente la gente busca más la promesa que lo que todo el contexto dice, ¿verdad? O a veces venden el tema de unas como de ovejitas. Y eso, textos bíblicos y hasta son promesas. ¿Cómo lo percibe usted? Y pues, se ve mal eso a nivel de un cristiano, porque creo que es una muy mala evaluación de la escritura, ¿verdad? Y lo hemos hecho, o sea, todos hemos pecado por la misma ignorancia que hemos tenido en las escrituras, en ver la Biblia como una totalidad y no de manera parcializada como lo hemos estado analizando y viendo, sino que te cuenta una sola historia. Cuando ves esa historia, ves entonces la exigencia divina, que no solamente te tenés que ir por las ramas, que tenés que ir por ¿cómo se llama? Solo por la promesa y sin exigencia y sin compromiso. Rey. Buenas noches, pastor. Creo que sin duda alguna la gran mayoría de hijos de Dios andamos más perdidos que Adán buscando su suegra con este tipo de promesas. A mí me queda terriblemente clara este versículo que acabamos de estudiar. Sin embargo, iba a hacer una sugerencia, no sé qué piensan los demás, pero principalmente usted. Creo que no solo a mí, sino que a todos nos gustaría saber o conocer en profundidad, o por lo menos tener un par de ejemplos de qué promesas sí son individuales para cada uno, ¿verdad? Porque obviamente esta es una promesa de que viva directamente para Israel y los pensamientos que tenía Dios para ellos, lo cual se cumplió en su momento. Entonces,
Pero cabal, enlazo con lo que decía Marlon, de que las promesas de las ovejitas, vea, y un montón de cosas que están fuera de contexto, pero tampoco creo que era por maldad, sino simplemente ignorancia Sí, claro. de- Sí, a ver. Véanlo de esta manera. Usted me dice, ¿cuáles son las promesas individuales? Si todas son promesas de Dios, para el que quiere serle fiel. Todas son promesas de Dios para cada uno de nosotros. El problema es ver la promesa sin ninguna exigencia y que yo vea que me tengo que agarrar de esa promesa para de exigirle a Dios, como esos que salen a hacer manifestaciones, ¿va? Queremos la paz, queremos la paz. Porque están dando duro allá en el Medio Oriente, sin a veces saber qué es lo que está pasando, ni cuáles son las implicaciones que tiene Israel para la humanidad, ni siquiera solo para Estados Unidos y para Israel. Entonces, todas las promesas ahí, por eso dice Pedro, nos ha dado, todas son promesas para nosotros. La pregunta que debo hacerme no es que si es para mí, es ¿por qué no se está cumpliendo en mi vida esa promesa? Y la respuesta la vamos a hallar en cuál es la exigencia divina para que esa promesa se cumpla. Le voy a dar un ejemplo más claro. Leámoslo. Y esta es una promesa que el Señor se la hizo a Josué, pero perfectamente la podemos agarrar como promesa nuestra. Pero no es una promesa aislada, es una promesa que debemos empeñarnos en hacer lo que dice el Señor para que, ¿cómo se llama? Para que tengamos ¿cómo se llama? Esa bendición en nosotros. Dice, versículo 8, le dice el Señor a Josué, y usted dice, es que esto fue hecho para Josué. No, también es para mí. Hagamos cuenta y caso que yo soy el Josué al que le está hablando el Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y para que algo esté en la boca, tiene que estar en el corazón. De lo que hay en el corazón, de eso habla la boca, dice el Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, su palabra, sino que de día y de noche meditarás en él. Aquí hay una exigencia divina. ¿Cuál es la exigencia? Deleítate en la escritura. Aprendela. Metele. Meditala. Guardala. No la estés leyendo como muchos hacen, va. Con este versículo ya le voy a decir a mi mujer, a rebañar. La mujer se pone con el versículo de la Biblia. Es para nosotros, ¿qué dice el Señor a mi vida? Que de día y de noche meditarás en eso. Quiere decir que no hay Semana Santa, no hay Navidades, no hay 1 de mayo, donde hay que descansar con ir a la palabra. ¿Por qué? Esa es la exigencia. Para que guardes. Porque no es solamente de meditarla. Guardes y la hagas, la practiques conforme a todo lo que está escrito en él. ¿Cuál es la exigencia? Yo tengo que estar apegadísimo a la escritura. Yo tengo que estar buscando ¿cómo se llama? La voluntad de Dios en su palabra. Y dije, gana uno con eso, pastor. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Es una promesa solo para Josué o es una promesa para mí? Pero ¿qué paso si yo tomo nada más la frase y digo, es que el Señor dice que a mí todo lo que yo haga me va a salir bien? Mentiras, no dice eso en las palabras. Dice que si yo me aplico a su palabra, la medito, me deleito en la palabra, la guardo y lo obedezco, todo lo que haga me va a salir bien. Vemos la exigencia y vemos la promesa. Esa promesa es mía. Es que digo, no, es mía. ¿Por qué es mía? Porque yo voy a hacer lo que dice la Escritura. Voy a meditar en la palabra. Y no solamente lo dice una vez, lo vuelve a repetir un montón de veces. El secreto de la prosperidad de un hijo de Dios está en la palabra del Señor. ¿Me explico?
Entonces, todas las promesas son para nosotros. La pregunta no es si cuáles promesas para nosotros y cuáles son de reino. Todas son para nosotros. La pregunta que debemos hacer, ¿y por qué no se cumple en mi vida esa promesa? ¿Qué no estoy leyendo bien, qué no estoy haciendo bien? Le voy a preguntar a mi pastor. Mi pastor dice que yo he creído firme en esta promesa, que esa es la parte, pero yo le oro y le pido al Señor que ve no solamente orar y pedir, hay que hacer lo que la palabra nos demanda. Hermana Cabecita. No, pastor, yo ahí pienso de que, o sea, no se cumplen porque no obedecemos Exactamente. a la promesa. O sea, es como que, no sé, alguien de mi familia me diga, mira, te voy a dar algo, ¿verdad? Pero haces eso, ¿verdad? Como los niños, sí pasa, voy a comprar una bicicleta. Entonces ellos, Si no pasamos el grado y me regalan la bicicleta, eso es injusto. Entonces hay una demanda divina. Hablemos de otra que se predica fuera de contexto. E invocó Jabes al Dios Todopoderoso y le pidió Jabes ¿cómo se llama? Que lo bendijera, que ensanchara su territorio, que lo guardara del mal para que no lo dañara. Y hasta libros hay de la... Pero ¿no te has preguntado qué significa la palabra invocar? ¿No te has preguntado que la palabra invocar tiene como parte importante de la invocación el reconocer a Dios como Señor en tu vida? Entonces es que hay que leer 10 veces la oración de Jabes todos los días para que se cumpla. No, mijo, hay que vivir bajo el gobierno del Señor para que el Señor cumpla su palabra en nuestras vidas. No sé si es claro el mensaje, hermano. Porque la palabra se va a cumplir. Que yo no la quiera hacer, puede ser que se salte el Señor en esa promesa en mí, pero de que se va a cumplir en la persona de alguien más, porque sí la cree y porque sí hace lo que el Señor dice que debe hacer. Termino con esto. ¿Se hubiera cumplido la palabra del Señor en toda la descendencia de David si todos hubieran obedecido al Señor? Por supuesto que sí. ¿Se cumplió en todo? No. Y esa es la realidad. No se cumplió en todo. ¿Por qué? Porque unos se fueron tras otros dioses, como el rey Acaz, por ejemplo. Y los últimos reyes que uno ve, incluyendo a un Joaquín que aparece ahí, que no era ni sí era de la línea, pero ya era de los primos, lo llevaron cautivo, lo llevaron a la cautividad. Entonces, amados, debemos tener el cuidado porque Dios nos ofrece su reino. En ese reino hay lindísimas promesas. Todas, sin excepción, son para nosotros. Pero también para nosotros es la exigencia. ¿Tiene Dios planes de bendición para mi vida? Por supuesto. Pero me va a bendecir Dios si yo en vez de estar haciendo la obra del Señor, me pongo a andar haciendo otras cosas. Por supuesto que no. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y yo me voy a dejar encontrar, dice el Señor. ¿A quiénes? A los que le buscan de corazón. ¿A los que no le buscan de corazón se deben encontrar? No, no se deben encontrar, porque no es eso lo que dice el texto. Y cuando yo entiendo de esta manera, amados, de expresar al Señor su voluntad, yo entiendo que también esa exigencia que tiene Dios no es para vituperarme, no es para humillarme, no es para yo que me rasgue las vestiduras, que duro, que no puedo hacerlo, que no puedo cumplir, sino que para nuestra bendición. Amén.